sucederá en las semanas siguientes. Como sabrán, debido a las comunicaciones de público conocimiento que el presidente ha dado ayer y la acatación tanto de la provincia de Río Negro como de la provincia de Neuquén, momentáneamente la presencialidad en el instituto está suspendida. ¿Sí? Dice por 9 días, yo tengo mis sospechas. Junio y julio. Yo tengo mi sospecha que permanecería, pero bueno, suponiendo así todo, la semana que viene no tendríamos encuentro en el instituto, por lo que podríamos encontrarnos directamente acá, ¿sí? Para hacer la parte de salud mental y retomar un poco el hilo. Por otro lado, vieron que nosotros todavía no tomamos exámenes, estamos como muy flojitos de papeles. ¿Sí? A mí me gustaría con ustedes, dada la situación y que cuando se les ha propuesto trabajo lo han hecho, pero la materia en el caso de Río Negro es cuatrimestral y en cambio en el caso de Neuquén es anual. A mí en Neuquén, yo doy los mismos contenidos, pero me da mucho más tiempo para darlo en Neuquén que lo que me da acá. Entonces tampoco me gusta meterles el contenido así como a buche lleno, pero bueno, medio es como que lo que nos pasa. Entonces pensaba hacer algún tipo de trabajo práctico, evaluativo, en donde pudieran trabajar de a dos, ¿sí? Para disminuir la cantidad de trabajo, porque no les voy a mentir, acá es muchísimo lo que hay que corregir en estas semanas, está hasta el moño. Así que les voy a poner una fecha de presentación de la semana que viene, ¿sí? Para hacer un trabajo práctico de a dos me parece más que suficiente. Yo ahora lo voy a dejar registrado en la plataforma para que todos los que no vinieron, que son varios hoy, estén informados, ¿sí? La idea sería realizar un PAE sobre alguno de los pacientitos que nos toque de salud mental. En este caso en particular, me gustaría que abarcáramos un poco de todo, es decir, que nos animáramos a distribuirnos todos los trastornos que vimos hasta ahora, para que en duetos, ¿sí?, vayan trabajándolo a la temática que se les dé o al caso que se les dé. Entonces, voy a dejar puesta la etiqueta hoy. Ustedes igualmente, si se van a comunicar con sus compañeros, seguro por WhatsApp, mucho más rápido que lo que vayan a leer la plataforma los chicos, porque saben que pasa así. Así que la idea sería que vayan avisándome cuáles son los grupos, los duetos, ¿sí?, para hacer el trabajo práctico. No se permite a 3, duetos no es 3, son 2. Digo, por si acá a alguien le queda la duda. En el peor de los casos, la persona que no encuentre con quién trabajar, el trabajo será menos rico, pero preferentemente lo hará sola antes que en tríos. ¿Sí? Esto no quiere decir que voy a recibir 3 trabajos sueltos, porque en cuanto vea que hay 2 que no tienen grupo, les voy a decir que se junten. Estoy hablando de llegado el momento final y que no tengan la temática lista. Entonces, a medida que vayan teniendo ustedes los grupos, me van a ir avisando por foro, así queda todo documentado de cuándo ustedes me están solicitando el tema y cuándo se los mando yo, ¿sí? Cualquier cosa, si ven que les apremia el tiempo y no les contesto, me avisan que hay mensaje en el foro por mensajito y yo me conecto. Así queda documentado qué temática les voy a entregar a cada uno, ¿sí? La idea sería que yo les presente un caso con uno de estos pacientes y que ustedes puedan elaborar un plan de cuidados de enfermería para el paciente. Pareciera que se caería de maduro lo que voy a decir ahora, pero a lo mejor no. Nosotros los aspectos biológicos los trabajamos en todas las materias, ¿cierto? Todas las otras materias. Entonces, será momento de abocarnos un poco más al área psicológica, ¿no? No quiere decir que no atendamos al paciente, que no haya que hacerle control de signos vitales ni demás. Pero si ustedes en salud mental, cuando yo pregunto qué acciones de enfermería realizaría con el paciente, me ponen control de signos vitales y
colocación de acceso venoso periférico, es como que digo, ¿y para qué estamos estudiando salud mental? No hay duda que va a haber que hacérselo, pero el diagnóstico de enfermería que vayan a elaborar tiene que ser relacionado con algunos de los síntomas o algunos de los problemas que estos síntomas le acarreen a un paciente con determinado trastorno, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el diagnóstico de enfermería va a tener su objetivo, que va a ser ayudar a que el paciente pueda solventar alguna de estas situaciones, y las acciones de enfermería tendrán que ver exactamente con eso, con cómo hacemos nosotros para que el paciente, o ayudar al paciente para que logre el objetivo, ¿se entiende? Entonces, el carácter del PAE va a ser carácter psicológico y los aspectos biológicos que estén comprendidos dentro de estos trastornos que estamos trabajando. ¿Sí? No empiecen con curación de la herida y la mar en coche si es que hay algún lesionado. Está todo bien, sí, curación de la herida no la va a sanar del problema que tenemos de base. Y lo que hagan ustedes probablemente tampoco. El hecho es ver de qué manera nosotros podemos tratar con alguna de las cuestiones en relación a lo que el paciente nos refiere. Entonces, ¿qué componentes va a tener el trabajo práctico? Hay algunos que van a ser comunes, que es, por ejemplo, la hoja de PAE, que van a tener que completar con los datos que yo les dé en el caso. ¿Sí? Entonces, esa hoja va a estar separada para que tengan todos acceso y la puedan levantar, capturar, completar tranquilos y después entregarla con el resto del trabajo. ¿Sí? Yo se las voy a mandar en Word, voy a intentar mandárselas en Word, porque la tengo en PDF, pero voy a intentar mandárselas en Word para que ustedes la puedan ir completando directamente en la computadora. Así no tienen que sacar fotos después a sus letras horrorosas y me tienen a mí en un parto intentando descifrar qué es lo que digo. Igual se puede pasar de PDF a Word. No, pero yo lo hice, así que se supone que debería tenerla en Word por algún lado. El tema es dónde, pero sí lo hice. Ay. Bien, ¿hasta acá van teniendo dudas? No. ¿No? Esto... Hola, profe. Hola, Profe, ¿cómo le va? ¿los grupos los organizamos nosotros o Sí. los grupos que ya teníamos antes? No, va de nuevo. Son duetos. Duetos. Genial. No tripletes, no 4, duetos. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de dueto? O sea que tengo que tener la mitad de trabajos prácticos que de alumnos tengo, ¿ok? ¿Sí? Son de carácter evaluativo y la idea es justamente generar un PAE. Nos quiero aproximar a eso porque a la hora del final, aparte de teoría, que generalmente la tomamos múltiple opción, los finales comprenden la visualización de algún caso, ¿sí? Con alguna foto que acompañe la escena para que ustedes puedan hacer no un PAE, sino el diagnóstico de enfermería o elaborar un plan de cuidados para este paciente, etcétera, etcétera. ¿Dudas? Yo entré tarde, profe, no entiendo a qué hablan. Bien, trabajo práctico evaluativo, en Bien. reemplazo de parcial, en duetos, y va a ser hacer un PAE. ¿28? Un PAE lo entregan ese día, tienen toda la semana para hacerlo. Bien. Igual ese día tenemos clases, ¿eh? Aprovechemos el espacio porque total es un trabajo práctico que se entrega ese día, lo pueden hacer antes. Entonces, para cada dueto, para cada grupo, va a haber un caso diferente. No se aceptan copias, ¿sí? Sí, sean creativos y trabajen con una persona que trabaje. ¿Cómo, Melissa? Va a poner una lista o algo de los casos y nosotros tenemos que elegir cuál queremos así para que no tengamos todo igual. No. Yo les voy ustedes me dicen el grupo y yo te digo, este es tu caso y te mando tu documento. Sí. No, preguntas. Porque la idea es que cada uno sea de patologías diferentes de las que estuvimos trabajando. Entonces, de esa manera vamos a ir abarcando todos. Esmérense en los trabajos prácticos porque esto va a ser una manera en la que pueden estudiar. Si todos van a tener casos diferentes y todos van a tener trastornos diferentes, van a poder utilizarlo ustedes como guía de estudio,
¿Por qué? No porque esté solamente la teoría, sino qué cuidados le puedo ofrecer a determinado paciente, qué cuidados le puedo ofrecer a otro tipo de paciente. Me va a ayudar mucho el análisis completo que hayan hecho mis compañeros, ¿sí? Y yo pueda sacar conclusiones de ese trabajo. De esa manera, cuando ustedes se encuentren en el final, el caso que les toque lo van a poder resolver, no de la misma manera, sino teniendo en cuenta los mismos aspectos. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Ok. Nadie contesta. Profe, Supongo que sí. Sí. Anita. yo, por ejemplo, vio que no conozco a ninguno de los chicos más por Ajá. acá. ¿Para cuál podría trabajar yo? No sé, usted se pone de Y acuerdo con su porque compañera. porque Fíjense, ni siquiera un número tengo. ¿no tienen el número de nadie? ¿No tienen un grupo ustedes? Pero qué terribles que son. Sí, nosotros tenemos un grupo de salud mental. También está Flavia, que sí la conoces, pero no, entró antes, pero ahora se fue, no sé. Y si no, la pueden agregar a la compañera mientras tanto, mientras dure el trabajo, así ella puede tener contacto con alguno. A ver. No sé si está de administrador. No, pero ella puede escribir el número y ustedes se lo dictan al administrador en el coso. Si nadie te recibe, Anita, lo haces sola. ¿Sí? ¿Ok? Bien, Sí, sí, sí. no te preocupes. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? No necesitan juntarse para hacer el trabajo. Necesitan armar o Zoom o videollamada e irlo resolviendo de a dos, no juntarse en persona. Acuérdense que estamos limitando, por supuesto, el contacto. Sí, profe, no, encima yo vivo lejos, así que no. No, 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 no. La idea es hacerlo todo online, ¿sí? Si no, anímense a usar el CITES. En el CITES ustedes pueden tener el Word y irlo completando entre ambas partes. Si no, se hacen una videollamada o se hablan por WhatsApp y pueden hacerlo el trabajo en conjunto. ¿Nadie tiene dudas? Bien. Pasemos a las temáticas que tuvimos o que les dejé las clases y que no las pudimos encontrar todavía. Hasta hoy. ¿Qué dudas se les plantearon en relación a los trastornos relacionados con la ancianidad o con los adultos mayores? ¿Y cuáles en relación a los trastornos alimenticios? ¿Conocían todos esos trastornos alimenticios? El de anorexia y bulimia, profe. Esos Son los dos más sí los conocidos. conocían, me imagino, ¿no? ¿Cómo, Meli? Y después está el otro que se llama Pica, ¿puede ser? ¿Cómo se llama? Pica, si no me equivoco, no me sale el nombre. Pero creo que le dicen, bueno, yo lo he conocido así, que es que comen cosas no comestibles, del de hacer. Ah, mira, no lo Justamente- trabajé. Bueno, no Este también es alimenticio. no estaría considerado, en realidad es más bien un TOC, pero no estaría considerado dentro de lo que es un trastorno alimenticio porque no es comida. Yo sí Pero, lo conocía como trastorno alimenticio. mira, eso. no, yo la verdad que no lo tenía Cosas- clasificado así. También, sí, sí, ese no está dentro del manual. Sí. Esos son más Sí, el manual lo peligrosos. tengo. Lo estuve leyendo un poquito el manual, ya que estuve media aburrida. El manual lo tengo y lo imprimí y lo estuve leyendo un poco, por eso me acordé de eso. ¿Cómo se llama? Es bastante más peligroso, imagínate que consumen cualquier Porque, tipo de alimentos. porque también se Perdón, de no relaciona, alimentos. claro, e incluso también dice que suele agarrar en embarazos que comen comidas así, cosas que no son comestibles, es como una ansiedad de comer justamente eso por falta de esa vitamina o algo así también. Y yo la había escuchado, en realidad es como una manera como la que habla el cuerpo, pero cuando está relacionado con algo que compensa la ausencia del alimento en sí. Porque, por ejemplo, en el caso de los animales, sí había visto que cuando el animal busca materia fecal para comer, generalmente es porque le está faltando alguno de los electrolitos o alguno de los elementos que ha perdido en la digestión y lo intenta recuperar. Entonces,
por ejemplo, puede ser por falta de potasio, que era lo que le había pasado a mi perro, y iba y buscaba su propia materia fecal y la traía y la comía. Todos cagando la bollo, pobrecito el pobre animal, y en realidad lo solucionamos rápidamente con banana. Le empezamos a dar banana y el perro chocho. Y no come banana todos los días, o sea que no es algo que le gusta. Por más que se lo ofrezca, come solamente se ve que cuando lo necesita. Digo, ojalá uno pudiera leer a su cuerpo así, no estaríamos todos en esta situación, ¿no? La gran mayoría, si leyéramos lo que nuestro cuerpo nos dice, ¿no? Bien, ¿alguien no conocía algunos de los trastornos presentados? ¿Les eran todos familiares? ¿Qué están en bloqueo, che? ¿Hacen ley del silencio? Bueno, pasamos entonces al siguiente tema. Vamos a presentar lo que teníamos listo para el día de hoy. Un segundo. Esperen que se formó la página. A ver, ahí. Acá estamos. Esquizofrenia. ¿Cuántos de ustedes pudieron ver la clase de esquizofrenia? ¿No? Yo la vi. ¿Vos la viste? Bien. En este caso No, ya... profe, yo la Buenísimo. leí hoy un poquito. En este caso, sí, tenemos uno de los trastornos más complejos que vamos a trabajar. Es un trastorno que tiene bastantes conflictos a la hora de la socialización, pero no por problemas como veíamos antes, como el autismo, no es por una falta de deseo de socializar, sino que tienen problemas en la inserción en la sociedad debido a la dificultad para el seguimiento de algunas conductas o de algunas normas establecidas en sociedad. Dentro de la esquizofrenia vamos a notar que algunos de los síntomas, ¿sí? Uy, perdón, se me pasó, está. Son considerados como síntomas positivos, otros negativos y otros desorganizados. Los positivos no quiere decir, esto no significa que sean buenos, sino positivos en cuanto a actividad o a hiperactividad en relación a cualquiera de las expresiones que tienen, como por ejemplo el hecho de la aparición de alucinaciones, de las ideas delirantes y de pensamiento desorganizado. En cambio, los signos de tipo negativo se tornan más en relación a la apariencia de la sintomatología porque se tiran al abandono, ahí se retraen socialmente, no buscan socializar con nadie, tienen falta de motivación, similares a una depresión. Entonces tenemos como dos tipos de comportamientos, por lo cual podría ser confundido incluso con el trastorno bipolar. El hecho es que lo que diferencia en gran parte son estas alucinaciones o estas ideas delirantes que son fuera del control y de la voluntad, por supuesto, del paciente. Y en el caso de los síntomas desorganizados es como que se pierde el rumbo del accionar en sí mismo. Entonces, son pacientes que no suelen tener explicación del por qué están realizando determinadas acciones, y tienen emociones inadecuadas a la situación actual. Por ejemplo, matarse de risa o contar chistes en un velorio. Se van a dar cuenta que muchos tienen todos esos síntomas, ¿no es cierto? Bien, ahora hace rato que como no tenemos velorios, hace rato que nadie tiene conductas de este tipo. Pero es muy común en realidad que uno busque para solventar las situaciones. Sí, decime. Tengo a mi tía que vive conmigo y ella tiene esquizofrenia. Tiene esquizofrenia. No, ¿cómo se llama ella? Ella piensa que tiene bichos en la cabeza y en el cuerpo y se pega la cara, se soba los ojos. La cara la tiene manchada de negra, le pasa mucho la mano. Entonces todo el tiempo ella dice que tiene bichos y la llevan al psicólogo, le hicieron de todos los estudios. Y no tiene nada, está bien, nomás que me dijeron que era eso porque no había otra explicación, así nos dijeron.
El problema con la esquizofrenia es que nosotros a través del tratamiento médico, ¿sí? El tratamiento farmacológico, como habíamos visto cuando hablábamos de lo que era síntomas diana, es decir, el efecto diana quiere decir que el fármaco va a hacer efecto sobre un lugar específico, y en el caso de la esquizofrenia no se trata el desorden en sí, sino que se trata la sintomatología que éste genera. Por lo cual no hay cura. Solo hay tratamiento de la sintomatología desagradable que provoca. Ese es uno de los mayores conflictos que se presentan en el caso de la esquizofrenia. Tenemos algunos tipos de esquizofrenia, hay más, solamente presentamos los más comunes. Tipo catatónico, ¿sí? Por supuesto que tiene que darse en los casos en los que haya sintomatología de tipo catatónico, que es la persona que queda de manera estática o con una agitación, ¿sí? De un movimiento corto y a repetición con bastante velocidad, ¿sí? También puede presentarse ecolalia o ecopraxia, que es la imitación o repetición de determinado movimiento o palabra o sonido. Tenemos después el tipo de esquizofrenia desorganizado, que justamente tienen ideas delirantes en el medio del discurso, por lo cual el discurso es desorganizado, hace que cueste bastante la comprensión de la frase por completo porque pierde sentido a mitad camino, ¿sí? Tienen desorganización también en la conducta o algunas alteraciones, por ejemplo, en el orden donde se empieza a vestir, empieza a desordenar el pensamiento y empieza a lo mejor a alterar cosas que van por encima de otras prendas, como ponerse las medias por encima, por ejemplo, del pantalón, o cosas, digamos, desorganizadas. En el caso del tipo paranoide, tienen alucinaciones, generalmente son de tipo auditivas, y son personas que tienen generalmente delirio de grandeza en relación a que, por ejemplo, se sienten perseguidas o se sienten vulneradas en su seguridad y que generalmente es a ellas a quien buscan. Entonces, en cierta medida, si bien hay una conducta paranoide, también hay delirios de grandeza. El tipo indiferenciado, que es cuando tenía combinación de síntomas de varios de los subtipos que estábamos mencionando. Bien, avanzamos un poquito más. Perdón, se me fue. Parte de algunos temas que habíamos estado trabajando anteriormente y sobre todo cuando estuvimos hablando de la evolución histórica de la salud mental, nos damos cuenta que todavía hoy en día hay más pacientes con esquizofrenia en la cárcel que en los hospitales, porque muchas veces las conductas que tenemos disociadas, estas alteraciones de la conducta en el entorno social, hacen que las personas terminen siendo encarceladas en vez de diagnosticadas y tratadas de manera adecuada. Entonces, seguimos teniendo ese concepto de cárcel y custodio del que hablábamos al principio. No hubo muchas alteraciones, sobre todo en este tipo de trastornos. Suelen no tener hogar porque les es muy difícil mantener un hogar, dado que las relaciones, como decíamos, se encuentran dañadas, no son personas estables, esto genera temor y desorganización en las familias, por lo que suelen ser personas que muchas veces se autoexcluyen, dándose cuenta del daño que provocan en el momento de los síntomas positivos, por ejemplo, o otras veces, que son las menos, es la familia quien se termina alejando dado el daño que puede ocasionar esta enfermedad en el entorno familiar por completo. Generalmente terminan asociándose la esquizofrenia con otro tipo de enfermedades del orden de los trastornos mentales, como por ejemplo el hecho de las adicciones. Suelen ser personas que combinan con el consumo de alcohol, el consumo de fármacos, y esto a veces agrava la sintomatología que causa la enfermedad en sí misma.
¿Cuáles pueden ser las posibles causas? Si bien todavía no está del todo delimitado, encontramos que generalmente la esquizofrenia se da en familias. Esto quiere decir que hay posibilidades donde hay presencia de un paciente con esquizofrenia, de que algún otro familiar pueda llegar a padecer la enfermedad. Pueden presentarse debido a cambios neuroquímicos. Ustedes saben que nosotros a nivel cerebral tenemos químicos de conducción que van provocando justamente estos estímulos y las respuestas deseadas. A veces algunas alteraciones a nivel neuroquímico pueden causar desorden de pensamiento y esta esquizofrenia en sí. Bueno, por supuesto, cambios de función del encéfalo, por lo cual también a veces los daños, como nos pasa en el caso de la hepatitis, encefalitis hepática, no me salía, perdón, me tildé. En el caso de la encefalitis hepática, cuando hay alteraciones de las funciones neuronales, terminamos teniendo una esquizofrenia como consecuencia incluso de una hepatitis. Esto pasa, ¿sí?, por la degeneración o el deterioro cognitivo, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, en relación, por ejemplo, acá dice estación del nacimiento. Esto no quiere decir que si uno nace en determinada época vaya a tener esquizofrenia, sino que hay épocas del año, ¿sí?, que se ha comprobado que el mayor número de personas con esquizofrenia que se encuentran coinciden en sus fechas de cumpleaños, por lo cual se empiezan a hacer algunas deducciones. No se puede detallar, por lo menos acá en Argentina, porque tiene que ver con lo estacional, no con la fecha del año, ¿sí?, con las estaciones del año. Y el libro fue escrito en base a Estados Unidos y hecho en España, por lo cual complica bastante saber a qué estación estamos hablando en sí. Así que desestimen, digamos, la gravedad del concepto, ¿no? Por supuesto, mucho más en hábitat urbano que en ámbito de campo o granja. Es obvio, ¿no? Bien, dentro de estos síntomas positivos que decíamos que se pueden llegar a dar, son los síntomas psicóticos, justamente estas alucinaciones, estas persecuciones, estas ideas delirantes, con creencias falsas. Cualquier otro podría estar pensando en la lógica de algunos pensamientos, y en este caso las personas suelen tener explicaciones de los sucesos muchísimo más fantásticas, ¿sí?, que las que usa el ciudadano común o la persona en general, ¿no? En el caso de los síntomas desorganizados, como veíamos, puede tener justamente estas conductas desorganizadas de las que estábamos hablando antes, un pensamiento con poca lógica, se altera tanto la velocidad como la organización o la intensidad o el énfasis que se le da a la oración o determinados aspectos de la misma, ¿sí? Por lo cual altera el significado de estas frases para la persona que las está interpretando, ¿no? Y en el caso de las conductas desorganizadas, va perdiendo el objetivo del por qué estaba haciendo determinada acción y empieza a modificar justamente la acción en sí misma, por lo cual al observante, es decir, esta conducta desorganizada la observa quien mira desde afuera, no el paciente en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, el paciente no se da cuenta de la falta de coherencia o de lógica en el accionar, por lo cual siempre que haya un observante, vamos a tener la visualización de estas conductas desordenadas en donde carece de lógica el proceder de la persona. Va a tener alteración el orden, en el caso de tanto de la higiene personal, como la preparación de los alimentos, como en la vestimenta y en general, ¿sí? Carece de orden, por lo cual suelen ser personas que a la vista, más allá que yo no vea cómo haya comido, a la vista y en sociedad se puede visualizar, sí, un desorden en la vestimenta. Hoy en día se podría decir que pasa incluso más desapercibido que en otras épocas, porque la conducta de hoy en día es menos tradicionalista en la juventud, entonces por ahí no se identifica tanto. Pero antes era muy común ver a algunas personas con medias de colores llamativos, debajo de calzado de taco, con colores llamativos, que no combinaban. Entonces estas situaciones, más allá de que uno podría considerar un mal gusto o desorden
en la vestimenta, en realidad pasa por justamente un desorden en el pensamiento. E insisto, hoy en día es más difícil una identificación a raíz de esto, porque está mucho más implantado el concepto de que cada uno puede vestirse de la manera que quiere, lo cual aplaudo, ¿no? Pero bueno, es algo que nos invita ahora a ser más observantes de las situaciones, porque se van a identificar menos estas conductas desordenadas, ¿no es cierto? O nos estamos volviendo todos más esquizofrénicos, no sé, una de dos. Habrá que pensarlo. Dentro de los síntomas negativos, decíamos, están más tendientes a lo que es la depresión, ¿sí? Va a tender la persona a tener poca emotividad por los sucesos importantes, es como un, como una emoción plana, es decir, como que uno no expresa ni alegría ni tristeza por ningún evento. Es la ausencia, ¿no? ¿Cómo? Es la ausencia de expresión emocional. Exactamente, sí, es como que nada te importa, es una cosa así, no hay algo que te conmueva, ¿sí? Tanto de manera positiva, con una alegría, una euforia, como de manera negativa. Fíjense qué opuesto que es, ¿no? A los síntomas que denominamos como positivos, ¿no? Estamos hablando exactamente de la antítesis, el otro es exageración. Entonces, la gama de sintomatología dentro del paciente con esquizofrenia es tan amplia que se tarda mucho en detectar justamente o en poder diagnosticar de manera asertiva la patología o el trastorno en sí. Eso es bastante complejo porque no se le puede ofrecer justamente el tratamiento adecuado y es ahí cuando terminamos teniendo la situación que actualmente tenemos de tener más pacientes con esquizofrenia en cárceles que en hospitales en el caso de que requieran internación o con el tratamiento adecuado, ¿no? ¿De qué manera va evolucionando la enfermedad? ¿Se puede vivir de manera satisfactoria? Sí, se puede vivir de manera satisfactoria. Hay que tener mucho cuidado con los tratamientos farmacológicos. Muchas veces producen efectos indeseados como consecuencias secundarias bastante molestas, por lo cual son pacientes que tienen tendencia a dejar el tratamiento de manera repetida. Vamos a tener diferentes etapas en este tratamiento que nos van a llevar a tener conductas de aceptación, de adhesión al tratamiento de manera apropiada y otras etapas en donde va a costar mucho que la persona continúe con el tratamiento porque la sensación es de displacer, digamos, una sensación desagradable, similar a lo que les pasaba con el trastorno bipolar. ¿Se acuerdan que la persona cuando está con trastorno bipolar tenemos una conducta dentro de los signos de, de euforia y de alegría extrema? Es el momento en donde más se abandona el tratamiento porque la persona prefiere sentir placer a través de esta alegría y no volver a un estado más neutral que es el que consideraríamos entre comillas normal. Entonces es una de las etapas en donde más abandono de la terapia sucede. En el caso de la esquizofrenia nos pasa muy similar, ¿sí? Va a presentar estas exacerbaciones, ¿sí? Que va a hacer justamente que los síntomas psicóticos sean los que se agudicen y ahí es cuando la persona va a dejar justamente el tratamiento. Después de un tiempo, por supuesto, como toda sintomatología de exacerbación o síntomas positivos, desaparecen después de un tiempo, ¿sí? Así que es solamente temporario la sintomatología de la paciente, ¿sí? No, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Dentro de la evolución. Bueno, ¿cuándo empezar el tratamiento? Esto sí se puede considerar importante. Lo vamos a dividir, como dice la diapo, en tres fases. El inicio del tratamiento va a darse siempre después del diagnóstico, y el diagnóstico no se da hasta el momento en el que tenemos el primer episodio psicótico, ¿no? Después vamos a tener una fase aguda en el caso de que el paciente tenga esta sintomatología recurrente, donde va a requerir o puede llegar a requerir internación.
y después viene el momento de la recuperación. Pero la recuperación es de la sintomatología extrema, recuperación de la autoestima, del control de su propio cuerpo. Entonces, en este caso, el trabajo mayor que tiene todo trabajador de la salud en relación a la esquizofrenia va a ser justamente el fomentar la recuperación. Intentar que el paciente se adhiera al tratamiento nuevamente, que vuelva a hacer la terapia, que vuelva a tener conductas más reiterativas, una rutina más estable para ayudarlo poco a poco a que vayan desapareciendo la sintomatología. Bien, esto es lo que estábamos hablando recién. Tratamiento, por supuesto, como dijimos, psicofármacos, ¿sí? Siempre el psicofármaco, como lo dimos también en la unidad anterior, va acompañado de una terapia, ¿sí?